Hola a todo el mundo, bienvenido, bienvenida a Dani Cultura. El podcast que, con una visión permacultural, va a tratar diferentes temas que seguro que te van a interesar. El proyecto nace en un canal de YouTube del mismo nombre. Te invito a que te suscribas. Espero que estéis muy a gusto y vamos allá. En apariencia, estaba siendo una primavera más o menos normal en todo ese territorio de la ladera sur de la cordillera Cantábrica. Todo iba más o menos por la vereda que solía ir. Cachorros de todos los habitantes de ese lugar eran los nuevos moradores y, como siempre ocurre en este tipo de hábitats, a pesar de lo apabullante de la primavera, el monte y las estepas se detienen. Los seres vivos están en un momento muy delicado de sus vidas y esto es sacar adelante todas esas jóvenes vidas cuando más frágiles son. Cualquier perturbación puede ser un problema. Tanto el clan Pelopardo como el clan del Fuego, así como el clan del Tronco, habían sufrido perturbaciones de primer orden y, por tanto, esta primavera no estaba siendo una primavera más o menos normal, como así parecía en el plano general. El plano más concreto nos estaba dejando al clan Pelopardo con sus madrigueras de la reciente paridera comprometidas al haber sido descubiertas y a los seres humanos de toda esa zona, a los clanes humanos, tanto el de los sapiens como el de los neandertales, con las cabezas pensantes de ambos grupos hechas un lío, ya que se había producido un contacto directo entre ambas especies y todo gracias a la juvenil espontaneidad de un rastreador sapiens llamado Flecha y que, en cierta forma, admiraba al gran cazador llamado Lanza Firme, que a su vez era el líder del clan neandertal, el vetusto clan del fuego. Sin embargo, y a pesar de lo extraordinario de aquel encuentro, había algo que estaba también perturbando la cabeza del jefe del clan del Tronco, el clan Sapiens, que no hacía tanto tiempo que había dejado de pasar desapercibido para sus vecinos neandertales. Y el rompecabezas que traía a mal traer a Cíclope, jefe del clan Sapiens, era el cómo continuar con sus investigaciones acerca de dónde encontrar las mejores zonas de caza. Y es que, en realidad, Flecha, el rastreador Sapiens, tenía otra misión que no era plantarse delante de Lanza Firme para espantarle a los lobos. Precisamente era seguir muy de cerca al clan Pelopardo para controlar cómo, dónde y qué cazaban los lobos de ese clan vecino. Muchas cosas habían ido acompañando al clan del Tronco a lo largo de su constante migración desde muchas montañas y llanuras atrás. Si vamos tirando del hilo adecuado, podría decirse que llevaban migrando desde África, pero eso sería remontarse a muchos soles en el pasado. Y ni el rastreador sapiens llamado Flecha, ni yo tenemos tanto tiempo como para contaros todo ese periplo. Lo que sí es cierto y que puede servir como resumen es que el ser humano sapiens es un humano migrante, desde que el sol y el viento comenzaron a curtir su piel en este planeta Tierra.
Como digo, una de las cosas que han ido acompañando a Sapiens en general desde el albor de los tiempos es ese carácter migrante y concretamente al clan del tronco. Lo que también fue acompañando desde siempre en su viaje fueron sus admirados lobos. Cuando no era en un lugar, era en otro, los lobos siempre han estado al otro lado de la imaginación del clan del tronco y en realidad el lobo, tanto animal como concepto, es algo que como especie siempre ha acompañado a Sapiens. Si lo pensáis fríamente, al lobo lo hemos admirado durante más tiempo que el tiempo en el que lo hemos temido, cuando no odiado. Pero en lo que a nuestra historia se refiere, al clan del tronco siempre había tenido como concepto, como especie, como punto de admiración a los lobos, allá por donde se hubieran desplazado. Es más, Nafsi, la mujer espíritu del clan Sapiens, era la que había tomado finalmente la decisión de establecerse en esta zona cantábrica y la razón había sido la presencia del clan Pelopardo en esta zona. Un día, como tantas y tantas veces hacía Nafsi, se marchó de la protección del clan avisando únicamente a Cíclope. La mujer espíritu era muy, por así decir, independiente y libre pensadora, pero aún así mostraba mucho respeto por Cíclope. Se conocían desde niños y habían forjado una sólida relación de respeto mutuo. Ella no se metía demasiado en su manera de llevar el liderazgo del clan y él no se metía demasiado en su manera de aconsejar y de tomar decisiones. Al fin y al cabo, ¿qué sabía Cíclope de espíritus?, solía responder Nafsi, cuando se pudiera poner en entredicho su buen juicio. En realidad, este juego de contrapesos, este tira y afloja de caracteres diferentes, a este clan Sapiens en particular le estaba saliendo bastante bien, porque habían atravesado muchas cordilleras y muchas llanuras hasta llegar aquí, y no les afectaban demasiado las enfermedades, las ubicaciones de sus campamentos solían ser propicias, casi siempre había un buen número de niñas y niños en el clan y la caza no solía faltarles. Y con respecto a este último aspecto, la estrategia que Cíclope llevaba a cabo era muy buena. Si los lobos de la zona estaban sanos y eran numerosos, eso significaba que había buena caza. Pero ¿quién tomaba la decisión de permanecer en un territorio? Eso solo lo sabían los espíritus. ¿Y quién sabía de espíritus en el clan del tronco? Sin duda, Nafsi. Por eso, cuando en una de esas expediciones que solía hacer Nafsi ella sola, que podían durar unas horas o unos días, a lo lejos, sobre la cuerda de una gran montaña, vio aullar al enorme Pecho Ancho, el anterior macho alfa del clan Pelopardo, eso parecía una señal de los espíritus que le estaban indicando a Nafsi que el lugar era el adecuado. De esto habían pasado muchos soles, muchos más de los que creen los neandertales del clan del fuego, para los que, al menos hasta el encontronazo entre flecha y lanza firme, la presencia de los sapiens en su territorio era solo algo de paso, algo residual, algo anecdótico. Pero la realidad era que el clan del tronco llevaba mucho más tiempo del que pensaban los neandertales establecidos en su zona. Lo que ocurría era que estos sapiens, en particular, habían tomado esa zona como propia, sabían mimetizarse muy bien con la naturaleza, fundirse en y entre ella. Las estepas, los bosques y los sapiens eran lo mismo.
Seguro que si pudiéramos conectar a través de los espíritus con Nafsi y mostrarle lo que estamos haciendo actualmente con la naturaleza los sapiens modernos, ella solo podría llorar. Perdón, Nafsi. Como os decía hace un rato, a Cíclope, el hecho de que Flecha hubiera querido hacer amigos neandertales por su cuenta y riesgo era algo que, si bien le parecía cosa muy reseñable, ya que un contacto con neandertales no era de lo más habitual precisamente, también le complicaba una de las tareas fundamentales que, como jefe del clan, tenía como principal objetivo, y esto era encontrar buenos territorios de caza, encontrar presas, saber cómo localizar a estas y, en definitiva, encontrar comida para toda la población de su clan. En realidad, no hemos cambiado tanto desde hace 40.000 años los humanos sapiens. Comida, bebida, un techo y cariño. Poco más nos hace falta. La zona era rica en frutos, raíces, hongos y hierbas y, por tanto, esa parte de la dieta parecía asegurada. Las y los recolectores del clan traían pellejos llenos de comida vegetal. Era fantástico. Sin embargo, las presas parecían esquivas. Tanto Cíclope, que a pesar de que le faltase un ojo era un gran cazador, de gran puntería con el arco y las flechas, como los demás cazadores, sabían que había gran número de presas de tamaño pequeño y mediano. Las grandes presas tipo mamut o tipo rinoceronte lanudo parecían estar cambiando de hábitos. Nuevas rutas migratorias estaban alejando a estos grandes mamíferos de este territorio, cosa que era mayor problema para Neandertal, muy dependiente de una dieta rica en carne que para Sapiens, que no necesitaba tanta carne y con presas pequeñas y medianas, más la recolecta de la comida vegetal, tenía una dieta más que suficiente. El problema de estas presas pequeñas y medianas radicaba en que eran impredecibles. Parecían estar y no estar. Un día los rebaños de ciervos están aquí y la semana siguiente no hay ni rastro de ellos. Un día el jabalí deja su inconfundible rastro en medio de un pinar y a los pocos días ese rastro se endurece y no vuelves a localizarlos. En fin, a Sapiens, a estos Sapiens, a este clan del tronco solo le quedaba que aprender cómo campeaban las presas de su rango por este rincón de la península ibérica. Y necesitaban un maestro, un profesor, y ese profesor se llamaba Cola Negra, el macho alfa del clan Pelopardo. Y esa era la misión original de Flecha, que si bien a él le parecía un asunto menor, el rastrear a los lobos, saber dónde están, qué hacen, qué comen, dónde, cuándo y si de día o de noche y cosas así, que debía de contar periódicamente a Cíclope, en realidad su misión tenía una importancia trascendental para el devenir del clan del tronco. Por eso a Cíclope le había enfadado tanto que Flecha se distrajese con otras cosas como el espantar a los lobos y ponerse a mirar a Lanzafirme fijamente a los ojos. Ahora todo el clan estaba con ese incidente en la cabeza, porque los chismes no son algo moderno del ser humano. El cotilleo y los dimes y diretes ya se daban en el clan del tronco y, claro, el incidente protagonizado por Flecha había corrido como la pólvora a lo largo de todo el clan del tronco. Por otra parte, a Cíclope tampoco le sorprendía que Flecha hubiera tomado una decisión, por así decir, pensando de manera independiente, ya que esto de pensar por sí mismo era algo que el jefe ya sabía que su rastreador hacía con frecuencia. De hecho, era una de las razones por las que era el rastreador, el mejor rastreador que él recordaba, de hecho. Flecha
en sus campeos estaría muy solo y la única manera de sobrevivir, en muchas ocasiones, era tomar decisiones improvisadas. Lo que ocurría era que Flecha era joven y a veces se confundía y en otras ocasiones tomaba decisiones que no iban en la línea de pensamiento de Cíclope. Y también lo que ocurría era que Cíclope nunca o muy pocas veces mostraba los sentimientos que tenía hacia Flecha, que en realidad eran bastante positivos. Su mejor rastreador desde que recordaba, de importancia crucial para el grupo. El clan Sapiens, el clan del tronco, en realidad era un todo. Las funciones de cada cual estaban claras, pero la organización social era muy básica y el hecho de considerar que Cíclope era el jefe solo respondía al hecho de que él siempre tomaba buenas decisiones en favor del grupo y tenía un fuerte espíritu de cooperación. Cuando todos se rendían, él seguía adelante con lo que podríamos hablar de referente, más que de jefe o líder. Sin embargo, a ojos de las organizaciones, instituciones o grupos sociales del moderno siglo XXI, si hubiera que considerar a alguien como líder, ese era Cíclope. Y quizás Nafsi era considerada la mujer espíritu porque lograba entender su entorno mejor que nadie. Además, al igual que Claudus en el clan del fuego, el clan neandertal vecino, Nafsi era una sanadora que lo sabía todo de las hierbas curativas y cosas así. Estar enfermo y sanar podría considerarse en esas oscuras noches cuaternarias tan hundidas en eones de tiempo, fruto de la benevolencia de los espíritus, y por tanto, Nafsi era la intérprete e interlocutora de los espíritus. En el clan del tronco también había unos cuantos cazadores. En realidad, casi todos los hombres de una edad lo suficientemente adulta como para no ser un estorbo, ya podían considerarse, ya podían servir para cazar, e incluso las mujeres cazaban algunas presas también. Pero ellas se solían dedicar a recolectar frutos, raíces, hierbas, encontrar buenas fuentes de agua, la crianza y los cuidados más fundamentales del grupo. En fin, como digo, el clan funcionaba como un todo, dependiendo de la benevolencia del clima, las enfermedades, la recolecta y la caza. Este clan Sapiens solía estar compuesto de unos 20 miembros más o menos. Y una parte de ese todo, de ese mecanismo biológico y social que era el clan Sapiens, era un engranaje llamado Flecha, que era el rastreador del clan. El joven rastreador del clan que, por su juvenil espontaneidad, había hecho contacto con el gran cazador neandertal Lanzafirme y había perdido el hilo de su verdadera misión: seguir al clan Pelopardo a ver cómo se lo montaban para cazar, para seguir a sus presas, para, en definitiva, aprender y copiar de los verdaderos maestros en las artes de la caza de presas iguales a las que el clan del tronco quería echar el lazo, o mejor dicho, las flechas y las pequeñas lanzas. Aprender de los lobos. Pero los lobos más poderosos de ese territorio compartido por estos tres grandes clanes de cazadores, neandertales, sapiens y lobos, esos días no estaban para mucha maestría de caza, porque estaban muy atareados en cambiar a los cachorros de ese año de madriguera al haber sido, por así decirlo, descubiertos. Tanto Cola Negra como Sombra Parda, el macho y la hembra alfa respectivamente, estaban muy estresados. Sombra Parda estaba llevando uno a los 7 cachorros de ese año desde la madriguera escondida entre brezales y árboles hasta otra casi a 1 kilómetro de distancia, una antigua guarida de unos tejones y que era lo suficientemente profunda, fresca y tranquila como para que la madre loba cuidase bien de sus retoños. Solo le ayudaba una joven loba, una cachorra de hacía un par de años, quizás 3,
que ejercía de niñera y a la que le iba a quedar una ardua tarea cuando sus hermanos de ese año, esos 7 cachorros, abrieran los ojos, se les quedase la madriguera pequeña y alguien tuviese que cuidarlos. Alguien tendría que encargarse de esos insoportables y muy activos cachorros de lobo. La agraciada sería esa cachorra del año anterior o de hace 2 o 3, la pobre Puntas, que destacaba entre la manada por tener los extremos de sus puntiagudas orejas de color negro como un tizón. Pero esta joven loba no solo servía como niñera, no. Ella era una cazadora muy hábil, muy sigilosa y muy rápida. Era letal. Tenía maneras, la verdad, de muchas más cosas. Llegado el momento, seguramente sería una excelente hembra alfa, líder de su propia manada. En realidad, en ese clan pelo pardo no parecía haber malos cazadores. De ahí que todos los humanos de ese territorio admirasen a esos animales. La situación requería cazar ranas. Ranas cazaban. Arrinconar y engañar a los hábiles conejos. Ningún problema, incluso para un solo lobo. Confundir a una manada de huros y generar caos para atrapar una cría confusa. Los mejores en hacer eso. Crear emboscadas a los huidizos ciervos, desde luego que eso lo hacían. Robar presas de osos cavernarios, si la situación lo requería, ¿por qué no? Era impresionante ver cómo trabajaban en equipo estos animales sin necesidad de planear nada. En realidad, a día de hoy se pueden seguir viendo estas cosas tan increíbles, estas estrategias de caza de los lobos, aunque ahora los que estamos acorralando a los lobos somos los humanos sapiens, que en tiempos remotos llegamos a admirar a los lobos y aprendimos de ellos, y a día de hoy les estamos pagando todo aquello con odio y maltrato. Este camino ha sido muy largo desde hace 40.000 años como para estropearlo justo ahora. Volviendo a este rinconcito de la ladera sur de la cordillera cantábrica cuaternaria de hace 40.000 años, estos días de ajetreo del clan pelo pardo no solo estaban haciendo sacar lo mejor de sí a Sombra Parda y a la nodriza Puntas, sino que también estaban sacando lo mejor del instinto cazador de Cola Negra y los demás lobos macho, a los que el macho alfa seguía permitiendo quedarse dentro del clan pelo pardo. Formaban un buen equipo y mantenían buen ritmo de caza, así como bien protegido y bien marcado con su olor, su amplio territorio de campeo. Pero la época de marcajes, finales de otoño y el invierno, ya había pasado o aún no había llegado, según se mire, y ahora tocaba cazar para alimentar a Sombra Parda y que pudiera producir una buena cantidad de nutritiva leche que, a su vez, alimentara a los 7 cachorros del año. Además, tenían que mantener seguro el entorno de la madriguera de cría, así que esto era muy importante, como reunirse de vez en cuando en sus puntos de reunión. En definitiva, la actividad dentro del clan era incesante a pesar de haberse metido en lo más profundo de su territorio. Ya habría tiempo para campearlo en profundidad más adelante. En la zona no solo estaban criando los lobos, tanto sus presas como otros depredadores como osos, zorros, mustélidos y humanos también tenían cachorros. Buenas oportunidades para conseguir comida fácil, pero el equilibrio entre las cacerías y la protección de la madriguera de cría a veces era complicado de encontrar. Mucha protección implicaba menos cacerías y muchas cacerías significaba menos protección. Y Cola Negra sabía que los humanos, al menos los humanos con los que compartía territorio, no solían desear perturbar la paz de las camadas, pero esos traicioneros osos, si percibían el olor de los lobos y podían arruinar la camada, no dudarían. Acabarían con todos y cada uno de los cachorros. La nueva madriguera a la que Sombra Parda y Puntas habían llevado a los cachorros tenía puntos buenos
y puntos malos o no tan buenos, por así decirlo. Parte de los puntos fuertes era que la parte trasera del refugio estaba bien protegida por una peña muy vertical, lo cual evitaba sorpresas inesperadas por la parte trasera, con lo que los peligros que pudieran venir serían divisados con antelación por delante y, además, la maraña de brezales, espinos y otros arbustos nada agradables como aulagas advertirían de posibles problemas a la orgullosa madre sombra parda o a la dedicada cuidadora puntas. El punto débil del emplazamiento era el siguiente. El clan del fuego estaba demasiado cerca, más o menos a 1 kilómetro de distancia, y si bien no suponían un problema, los lobos eran precavidos y más en época de cría. No obstante, el clan Pelo Pardo tenía muchos ases en la manga. Eran varias las madrigueras que tenían controladas estos cánidos y seguramente no sería la única mudanza de la temporada. El primer cambio de guarida ya había terminado y sin incidentes, y además los lobos macho, los dedicados a la cacería, habían logrado capturar esa misma tarde una joven cría de ciervo que tenía una pata rota. Si no eran los lobos, sería la madre naturaleza de una forma o de otra la que quitaría la vida a ese joven cervatillo. Pero pensándolo bien, esa joven vida iba a servir para alimentar otras muchas vidas, en este caso a las vidas del clan Pelo Pardo. Pasarían una buena noche estos lobos, estos fascinantes animales admirados por sapiens y admirados por neandertales. Y precisamente estos últimos, los neandertales del clan del fuego, seguían inquietos por el último gran incidente que había llegado, casi por casualidad, a sus vidas: el contacto entre flecha y lanza firme. Y digo más, les inquietaba mucho también el hecho de que Claudus tuviera una lanza rápida de los sapiens desde hacía muchas lunas, igualita a la que lanza firme le había enseñado al hombre espíritu, esa con la que Flecha había espantado a los lobos del clan Pelo Pardo. ¿Cuánto tiempo llevarían por ahí los nuevos humanos? ¿Les habrían espiado los sapiens a ellos? ¿Por qué habían pasado tan desapercibidos? Y, sobre todo, ¿cómo lo habían podido lograr? A esta última pregunta se le podía encontrar fácil respuesta. Los humanos neandertales del clan del fuego llevaban ya bastante tiempo preocupados por los cambios en su entorno. Los animales grandes estaban cambiando de hábitos y esto les afectaba mucho. Menos carne significaba esto. Más gasto de energía para conseguir la misma cantidad de comida. No sabían qué hacer y Claudus tenía que pensar muchas buenas preguntas para su próxima reunión, para lo cual no faltaba demasiado en el túmulo de las rocas grises. Además, también debía de llevar respuestas para su increíble historia del contacto con los sapiens del clan del tronco. Si increíble había sido para los demás hombre espíritu cuando descubrieron que un clan sapiens se había asentado en las inmediaciones de su territorio y que no solo estaban de paso, cuando Claudus contase a los demás hombre espíritu que se habían topado con un sapiens frente a frente, eso daría para muchas buenas charlas. La reunión a la que Claudus debía de acudir con todos estos deberes hechos tenía lugar cada temporada cuando el día era el más largo y la noche la más corta de todo el año. Estos humanos no tenían GPS, ni satélites, ni tecnologías muy refinadas, pero cuando ocurría el solsticio de verano lo sabían muy bien. Esta reunión era obligatoria, por así decir. No había nada escrito, evidentemente, ya que para la aparición de la escritura todavía faltaban varios milenios. Pero esta ley no escrita siempre se cumplía.
Durante el solsticio de verano, todos los hombre espíritu acudían al túmulo de las rocas grises. Además, durante los otros cambios de estación, equinoccios varios y solsticio de invierno, si les apetecía o tenían nuevas muy reseñables, los hombre espíritu también acudían al túmulo de las rocas grises y se ponían un poco al día. Pero cuando el día era el más largo y la noche la más corta, como digo, esa reunión no solo era obligatoria, sino que además Claudus y sus demás colegas no acudían solos. A estas trascendentales reuniones solían acudir con algún joven cazador, alguna chica y algunos regalos. El regreso se hacía igual de cargados más o menos. La diferencia era que algún cazador de los que habían acudido a la reunión se iba con otros hombre espíritu y cambiaban de clan, siempre a cambio de otro joven cazador, claro. Y la chica, eso era seguro que se cambiaría de clan por otra joven que normalmente solía regresar embarazada, ya que en las reuniones no solo se parlamentaba, ya me entendéis. Al fin y al cabo, los jóvenes siempre han sido jóvenes y la primavera siempre ha alterado la sangre. Estas reuniones tan sociales eran importantísimas de cara a renovar la línea genética, de cara a enterarse de lo que ocurría con las migraciones de sus presas, de cara a entender cómo iba cambiando su mundo a más distancia de la que pudieran cubrir estos humanos neandertales a pie y de cara a aprender nuevas tecnologías que uno u otro humano había descubierto. Estas reuniones eran una mezcla de festival musical, reunión de vecinos, congreso internacional de nuevas tecnologías y celebración religiosa. Las alegrías eran mayores que las penas, sin embargo, también se derramaba alguna lágrima de tristeza. Por ejemplo, lágrimas de madre que despedía para siempre a su hija, probablemente escogida de manera involuntaria de cara a cambiar de clan. Lágrimas de jovencita que abandonaba lo que siempre había conocido para ir a un mundo desconocido. Lágrimas de joven cazador al pensar, probablemente días después, que el cambio de clan al que se había ofrecido era, pues, para siempre y no tenía vuelta atrás. En fin, había algunas lágrimas de tristeza. Claudus, el hombre espíritu del clan del fuego, era una persona muy consciente de todas estas realidades y sabía a dónde enviaba a los jóvenes de su clan. No solía mandarlos a clanes con mala fama. Y bien digo que no solía. A veces era inevitable si se quería seguir manteniendo buenas relaciones con todos los clanes vecinos. Hacía muchas lunas, cuando había muchos más clanes neandertales por aquí, sí que se habían visto peleas entre clanes por disputas tales como: este chico no sabe cazar, esta chica no da hijos, los mamuts no pasan por donde tú me habías dicho, me habéis engañado y cosas por el estilo. Estas disputas normalmente terminaban con un parlamento especial, una recompensa, más o menos lágrimas de uno u otro lado y se acabó la historia, aunque en el peor de los casos se había llegado a las lanzas. Pero no era lo habitual y en la actual situación en la que los neandertales empezaban a escasear, estaban para todo menos para estar a la gresca. Después del protocolario encendido del fuego nocturno llevado a cabo, como siempre desde que el mundo es mundo en este clan del fuego por su hombre espíritu, en este caso por Claudus, esa noche volvieron a sentarse juntos y un poco apartados Lanzafirme y el portador de la tea sagrada. Claudus y Lanzafirme tenían muchas cosas de las que hablar. Aquel regalo que le habían dado a Claudus hacía años cobraba una nueva explicación. Explicación paradójicamente llena de preguntas a su vez. Ya sabían que aquello era una lanza rápida de los nuevos humanos sapiens. ¿Pero de dónde había salido? ¿Quién se la había dado al cojo hombre sagrado? ¿Cuánto tiempo llevaban por las inmediaciones los nuevos humanos sapiens?
es que las preguntas se le amontonaban en la cabeza a Lanzafirme. ¿Verás en la reunión de los túmulos a quién te dio eso, Claudus?, preguntó el líder del clan mientras la luz rojiza del fuego le generaba muchas sombras en su angulosa cara. No, Lanzafirme. Murió hace 2 soles, pero su hijo es ahora el hombre espíritu de su clan. Tengo buena relación con ellos. Quizás sea conveniente que la chica de este año sea para ellos. Necesitamos saber. Estaba claro que Claudus, además de hombre espíritu, tenía precisamente espíritu de negociador y político. Amigo mío, te llevarás a Zarza, dijo firmemente el jefe del clan del fuego. Si ofreces a mi propia hija, Claudus, no habrá espíritu que se te resista. Al fin y al cabo, la hija de Lanzafirme, Zarza, estaba precisamente en la edad adecuada para poder emprender el viaje de solo ida, aunque la prole del jefe solía tener ciertos privilegios, como el no ser intercambiada muy habitualmente para evitar ese derramamiento de lágrimas de tristeza. Ahora quedaba la parte difícil, con mucho más difícil, de todo este asunto de enviar a Zarza como obsequio, podríamos decir que ceremonial, a la reunión de los túmulos de las rocas grises. Había que explicárselo a la madre de Zarza y compañera de Lanzafirme. Había que explicárselo a la poderosa Cuerna Blanca.